Buenas tardes, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala, después de habernos tomado algunas semanas en donde realmente nos ha sorprendido la realidad geopolítica con terribles noticias, con noticias tristes que nos hacen pensar, que nos hacen replantearnos también cómo trabajar y cómo enfrentar, cómo militar en medio de una impunidad imperial que avasalla nuestros procesos de transformación en América Latina y en el mundo. El día de hoy hemos invitado a nuestra queridísima amiga Karina Ochoa, una feminista decolonial de talla mundial que queremos muchísimo, que valoramos muchísimo su trabajo por su profundidad, por su compromiso, por su militancia. Hemos coincidido con ella en distintos espacios, en Yala Soberana, en Morena, en la Cuarta Transformación, en talleres y en muchos espacios de trabajo y de formación política. Bienvenida, querida Karina. Hola, Katy, pues aquí de nuevo en la conversación con Katia, que bueno, no es la primera vez, en realidad hay procesos que hemos compartido en nuestra América desde hace tiempo, como parte también de un compromiso político que hemos asumido Katia y otros compañeros y compañeras. Y bueno, pues siempre es un placer estar con tu audiencia, con la gente que escucha y que busca espacios de comunicación para tener opiniones alternativas frente a los más medias masivos y hegemónicos, y pues aquí estamos para conversar. Y bueno, pues el día de hoy lo que nos ocupa sobre todo es la invasión a Venezuela. Una invasión que fue realmente crónica de una invasión anunciada, porque durante más de 28 semanas, pues Estados Unidos estuvo sitiando con una presencia militar sostenida en el Caribe, con operaciones en donde hubieron incluso asesinatos de pescadores venezolanos, acusados, por supuesto, siempre hay un discurso salvador de narcoterrorismo. Se dieron también operaciones de piratería, porque no se les puede llamar de otra manera. Hubo un secuestro de buques petroleros venezolanos, que bueno, se continúa esta misma práctica en aguas internacionales y por supuesto como una violación completa del derecho al mar por parte del país venezolano. Y bueno, en la madrugada del 3 de enero de este año nos amanecimos tristemente con la noticia del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y la primera combatiente, Cilia Flores, su esposa. Esta operación, que dejó más de 80 personas asesinadas, entre miembros del Anillo de Seguridad Presidencial, población civil, destrucción además de infraestructura civil y militar. Y bueno, por parte de Estados Unidos no se ha querido declarar realmente cuántas víctimas hubo del lado norteamericano. Esa es información completamente confidencial. Pero bueno, lo que estamos viviendo es hoy, pues, las consecuencias de todo eso. O sea, un secuestro que fue una violación completa de la soberanía venezolana, en donde se atentó contra los principios fundamentales del derecho internacional. Y pues queremos conversar sobre las consecuencias de este terrible acto de invasión y de avasallamiento contra el pueblo revolucionario y heroico de Venezuela. Querida Karina, pues quisiéramos contigo comentar primero sobre este secuestro, ¿no? El marco en el que se da y las consecuencias que nos vienen ahora a partir de aquí. A mí me gustaría que nos centráramos en todo este avasallamiento que ha habido a través de los medios de comunicación sobre la significación de esta incursión y las consecuencias.
porque tú sabes que uno de los discursos, de las narrativas que ha estado más presente es cómo es que esta incursión se llevó de manera tan rápida, ¿no? O sea, cómo es que en 20 minutos, ¿no? El país que tenía un mayor armamento, ¿no? Organización bélica, milicias, ¿no? Hubiese podido pues simplemente como quedar completamente indefenso ante esta invasión y secuestro del presidente Nicolás Maduro. Entonces, se ha filtrado por muchos medios de comunicación la idea de que hubo una cierta traición, ¿no? Del liderato. Incluso se ha hablado de que el mismo Nicolás Maduro se entregó, ¿no? O sea, como una traición también del presidente Nicolás Maduro. En fin, o sea, ha habido toda una serie de discursos que me parece muy importante que los pongamos sobre la mesa porque hace poco ha salido un video que recomendamos mucho ver de Ramón Grossfogel sobre la idea de que no fue traición, ¿no? Y que no caigamos en este discurso porque justamente el imperio lo que quiere es dividirnos por dentro. Tenemos ahí grandes experiencias que nos llevan a pensar que cuando los procesos de transformación no están bien cohesionados, pues son justamente presas de la destrucción, que no necesariamente es una destrucción que viene de fuera, sino que implosionan por dentro. Entonces ahí tenemos el caso de Grenada, tenemos también el caso de Bolivia, ¿no? Como uno de los más sonados últimamente, de una cierta división que se dio y bueno, que finalmente tenemos hoy el liderato, si no están en la cárcel, son perseguidos políticos. O sea, así terminó el proceso de cambio después de varias décadas de florecimiento y ahora pues de haber sucumbido a un gobierno de derecha con toda la dominación y digamos, la destrucción de todo lo avanzado, que yo creo que, digamos, son temas para pensar. Pero el día de hoy tenemos esta revolución bolivariana que nos ha dado un enorme ejemplo de cohesión a lo largo de los años. O sea, porque además hay líderes tan diversos, tan distintos, y que Chávez supo siempre como mantener en unidad y creo que el día de hoy, es muy importante que tengamos claro, ¿no? De dónde viene todo este discurso y a quién favorece el discurso de la traición. Yo quisiera un poquito que abordáramos este tema y que lo abordáramos desde el punto de vista de cómo ha respondido el gobierno de la Revolución Bolivariana, hoy encabezado por Delcy Rodríguez, ¿no? Quien ha asumido, como bien lo has dicho, de presidenta encargada, ¿no? De acuerdo a estos mecanismos constitucionales que se tienen en Venezuela, pero siempre con el entendido de que el reconocimiento de presidente legítimo es de Nicolás Maduro. Eso no hay ninguna duda, ¿no? No, o sea, no hay otras voces hablando, ¿no? Por un lado, el gobierno y por otro lado, un pueblo que ha sabido también responder a ese llamado, o sea, yo digo, con una madurez que es un ejemplo para toda América Latina, o sea, una voluntad de paz. Yo así lo diría. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que cualquier otro país, después del acto que se ejerció el 3 de enero en contra de un gobierno legal y legítimo, hubiera quedado en condiciones de caos y no pasó eso en Venezuela. O sea, en Venezuela no hubo caos, no se perdió el poder político, el gobierno sigue estando en manos del proyecto bolivariano que durante este cuarto de siglo último ha construido un proyecto bastante sólido que tiene como ventaja frente a otros regímenes políticos y frente a las experiencias de la izquierda progresista en nuestra América, que ha tenido como ventaja que ha transformado al Estado.
mientras otros proyectos dejaron intacto al Estado, el gobierno bolivariano de Venezuela, encabezado primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, en realidad transformaron el Estado y lo convirtieron en un Estado que sentó las bases para que a nivel territorial, desde los barrios, desde lo que llaman comunas, desde los territorios anclados, se empezara a construir este proyecto de Estado. Y yo creo que eso le ha venido en beneficio después de este escenario tan complejo que se generó a partir del intento de descabezamiento político del proyecto bolivariano. ¿Qué pasó? Secuestraron a Nicolás Maduro, a Celia Flores y el proyecto continúa. Continúa, claro, bajo un asedio que no podemos negar y que es muy peligroso y que vamos a ver cómo este asedio, digamos, contexto de amenaza militar, pues va a tener efectos no solamente sobre Venezuela, sino sobre toda nuestra América, pero yo creo que es muy importante decirlo, es un gobierno sólido, es un proyecto político sólido que ha logrado incluso mantenerse aún con esto que otros, yo no estoy dudosa de ninguna manera que otros países no lo hubieran podido soportar, Y que ¿no? fíjate digamos, se dio una continuidad igual que cuando Chávez, ¿no? O sea, digamos, también el imperio le apostó a que la ausencia del líder, ¿no? De Chávez, o sea, porque además era una leyenda, o sea, era un líder que realmente supo impregnar a la revolución de un espíritu muy particular de identidad, ¿no? Y se pensó que cuando cayera Chávez, ¿no? La revolución bolivariana se iba a diluir y hubo una continuidad. Y hoy, en manos de Nicolás Maduro, tomó como, yo diría, fue transformándose también por dentro. Por ejemplo, la cuestión que tú has mencionado de las comunas es producto realmente de Nicolás Maduro. O sea, fue Chávez quien marcó la necesidad del golpe de timón, de que la revolución bolivariana tenía que avanzar hacia la creación de comunas, ¿no? De una construcción de un estado comunal o como tú lo has enfatizado en otros espacios, el estado como comuna, que no implicaba abandonar el Estado liberal, sino más bien ocupemos el Estado liberal, pero no porque creamos en el Estado liberal, sino para interrumpir estas lógicas de dominación y hacer crecer el Estado comunal por abajo, ¿no? Y por fuera. Y hoy día, digamos, ante este secuestro que pudo ser otra vez como una locura, ¿no? Un caos, una explosión del proceso, lo que vemos es cómo se vuelve otra vez a organizar un pueblo, a cerrar filas, ¿no? Detrás de Delcy Rodríguez y del liderazgo inmediato de Nicolás Maduro, y vemos cómo se comienza un proceso de negociación. Y yo quisiera que entráramos justo en este tema que es bien espinoso, porque ¿cómo entramos a negociar? O sea cuando tenemos un presidente secuestrado y justamente se le critica, por ejemplo, a Delcy Rodríguez, ¿no? O sea, ¿cómo vas a negociar? ¿En qué términos vas a negociar cuando se ha perdido toda posibilidad de diálogo ante una irrupción totalmente violenta? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Me gustaría que abordáramos este tema porque es muy difícil. O sea, digamos, es como tener al pueblo venezolano, ¿no? Con la pistola cargada sobre la cabeza y bueno, con el padre secuestrado, ¿cómo vamos a empezar el diálogo para salir adelante a esta crisis, ¿no? Con el papel tan duro que tiene que enfrentar el liderazgo que hoy tiene Venezuela. Si yo juntaría esto con la pregunta anterior, cuando tú decías a quién beneficia el relato de la traición, ¿no? Y además iniciar una negociación en medio de toda una puesta escénica encabezada, por supuesto, por el régimen de Trump, de que ha sido traicionada la revolución. Y yo mencionaba hace rato justo el tener en la mira que después de esta incursión militar,
que intentaba descabezar al proceso bolivariano, no lo logran y que por el contrario lo que vemos es un país donde el proceso bolivariano sigue en pie y el gobierno sigue teniendo control sobre el proceso interno, incluso y está ahora en un proceso de negociación, y en ese sentido se desmorona esta narrativa de la traición. Ha habido también información que ha ido saliendo poco a poco, que tiene que ver con cómo no es cierto que llegaron y se llevaron tranquilamente a Maduro. O sea, sabemos que asesinaron a todo el cuerpo de seguridad de Maduro, pero además que también hubo 100 personas muertas civiles, que hubo ataques diversos, y también se especula sobre el hecho de que seguramente también hubo bajas norteamericanas y no necesariamente se informó al respecto, ¿no? Entonces empieza a desquebrajarse esta idea de que fue muy fácil. Además, Ramón Grosfoguel ha hecho importantes conversatorios, importantes, digamos, explicaciones respecto a todo lo que significa también los avances tecnológicos en términos de la guerra, el uso de la IA y de ciertas tecnologías que permiten tener ubicaciones precisas sin que haya necesariamente como antaño los topos o los traidores. Y yo creo que eso desmonta mucho en términos reales esta narrativa. Pero las narrativas mediáticas no son nuevas para el caso de Venezuela. Mira, yo me recuerdo cuando aquel intento de autonombramiento del presidente, del famoso, quien se autonombró como presidente Guaidó, ¿se acordarán? Y yo me acuerdo que nosotros estábamos en Venezuela, estábamos un grupo de intelectuales que hemos venido trabajando en escuelas de formación descolonial, y mientras en la prensa mexicana, por ejemplo, y en la prensa internacional salían imágenes de movilizaciones masivas, no, lo que nosotros veíamos en Venezuela era un puñado de personas haciendo ruido con cacerolas, reivindicando y sosteniendo que Guaidó era su nuevo presidente. Y lo que veíamos evidentemente era lo que ya conocemos como fake news. Y esta batalla mediática está siendo también un terreno muy importante que tenemos que constantemente poner en cuestión, porque el uso de la inteligencia artificial está generando videos, está generando noticias que ya no nos permiten distinguir entre lo que es real y lo que es una fantasía o lo que son los relatos falaces, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hay que ver lo real, y lo real es que el gobierno bolivariano no se resquebrajó en términos de su poder político con este acto ilegal que llevó al secuestro del presidente constitucional de Venezuela. Lo otro es que durante años el gobierno bolivariano de Venezuela ha vivido también una guerra mediática que intentó posicionar hasta hace muy poco la idea de que Nicolás Maduro no había salido electo del proceso electoral. Y como sabemos, Venezuela tiene un sistema electoral bastante eficaz. Venezuela ha apelado por una democracia participativa que cumple con todos los protocolos de las democracias formales en términos de los procesos electorales. También se intentó, a través de estas narrativas mediáticas, desconocer el triunfo de Nicolás Maduro, y se intentó construir toda una imagen en torno a Maduro que hoy está siendo también utilizada por gobiernos de izquierda y de derecha que no reconocen a Maduro como presidente constitucional, pero el pueblo bolivariano lo reconoce como presidente constitucional. Evidentemente, como en todos los países, hay oposición. Entonces tampoco podemos ser ingenuos cuando entrevistan a 3, 4, 5 opositores y gente en protesta. Bueno, en todos los países que se llaman democráticos hay gente que no votó por los gobiernos que están en el poder. También se intentó crear esta idea de que Maduro se perpetuaba en el poder, pero cuando Angela Merkel en Alemania se mantuvo por 16 años en el poder, nunca la acusaron de ser una dictadora, porque a Alemania se le reconoce como un país que tiene el criterio de democracia suficiente y en su propia legislación
tiene reconocido la reelección, como pasa también en Venezuela. Entonces, me parece que tenemos que empezar a leer las cosas en su justa dimensión y esto lo planteo porque, insisto, la pregunta que tú hacías, Katy, es muy pertinente. ¿A quién beneficia el del relato de la traición? Evidentemente, ese relato de la traición beneficia a Estados Unidos y quien inicia con ese relato es el propio Donald Trump, el propio dictador Donald Trump, quien empieza a decir que ya estaban negociando y que además ya había aceptado quienes estaban todavía en el poder y quienes están todavía en el poder, que ya habían aceptado todas las condiciones de rendición de Estados Unidos. O sea, hay que también leer de quién viene esta narrativa, ¿no? Y esto también nos vincula al tema de la negociación, porque yo creo que ningún gobierno realmente responsable, ningún gobierno que se jacte de pugnar por el bienestar de su pueblo, se atrevería a lanzarse de manera suicida a una postura que termine, por ejemplo, en la intervención militar. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno bolivariano, hoy encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, es lo que un pueblo, es lo que un gobierno responsable haría. Es decir, no arriesgar de ninguna manera a su pueblo, no someter a su pueblo a la posibilidad de una invasión militar y en ese sentido, aún cuando, como tú dices, Katy, tienen el cañón puesto en la 100, han decidido sentarse a buscar en la vía de la negociación una posibilidad. Obviamente esto tiene sus límites y tiene sus posibilidades. Por eso yo insistía en que los procesos de negociación y el fiel de la balanza va a depender más que del gobierno bolivariano, que evidentemente siempre va a optar por una vía pacífica y por un no derramamiento de la sangre de su propio pueblo, va a depender mucho de las respuestas exteriores en este conjunto de complejidad internacional que posibilite que el gobierno bolivariano pueda, aunque va a tener que ceder y lo está haciendo en términos de la venta del petróleo, porque insisto, ningún costo del petróleo, ningún petróleo vale más que la vida de ciudadanos y ciudadanas y de personas. Yo creo que de todas maneras hay riesgos, que nada está dicho, porque además el dictador y el régimen de Donald Trump no es confiable. O sea, Donald Trump no respeta los acuerdos, Donald Trump se está sosteniendo bajo una lógica imperial y neocolonial que pone en riesgo cualquier posibilidad de negociación, pero aún así hay que entender que hay que agotar esa vía y yo estoy convencida de que el gobierno bolivariano sabe cuáles son los límites y que claro que no va a negociar rendiciones, que está agotando una vía y que lo que va a pasar en próximos días nos puede ir dando pistas de hacia dónde y de cómo se reacomoda este orden global y bueno, cuáles van a ser los efectos más profundos de este proceso en América Latina y en Venezuela. Ahora bien, yo insisto en que de todas maneras tenemos que empezar a construir rutas que se tienen que dar, por un lado, a través de la movilización, por otro lado, a través de la rearticulación de los procesos sociales. Sabemos que es un momento muy complicado, donde ha habido una enorme desmovilización a nivel mundial por parte de actores sociales y políticos de izquierda, pero tenemos también muchos antecedentes. No olvidemos que en Bolivia, a principios de este siglo, la movilización, lo que se llamó la guerra contra la guerra del gas, etcétera, dieron pauta a una serie de recomposiciones políticas importantes, y es lo que nos queda, o sea, esa es nuestra herramienta. Y entonces toca volver a establecer puentes, toca volver a movilizarnos, toca volver a juntarnos para pensar el proyecto, no solo los proyectos de nación, sino los proyectos de mundo a los que estamos aspirando y en ese sentido caminar en correspondencia. Y yo creo que un elemento que queda más evidente y que desde el debate descolonial lo hemos venido planteando es que nuestra apuesta es por la existencia y la posibilidad de la existencia y la vida de los pueblos. Y en ese sentido, hoy nos toca actuar en correspondencia. Has dicho un montón de cosas importantes. Creo que esto último de que el petróleo, ¿no? No es más valioso que la vida es central. Y creo que las izquierdas y los procesos de transformación en América Latina, el pensamiento crítico,
tiene que ir pensando más el tema de la factibilidad. Fíjate, en estos días he estado pensando mucho en el doctor Dussel y en cómo él estaría analizando esta situación, ¿no? Él hablaba de tres principios y el tercer principio es el de la factibilidad, que creo que en general lo hemos pensado poco. O sea, normalmente la izquierda es súper idealista, ¿no? O sea, quiere como llegar a la utopía ya hoy, mañana. Y, y en ese sentido, no ve las condiciones reales, entonces confunde tiempos y confunde posibilidades reales con posibilidades lógicas, decía Dussel, ¿no? Una cosa es lo lógicamente posible y otra cosa es lo empíricamente posible. Entonces, el día de hoy creo que esta situación nos pone frente a una realidad que necesitamos actualizar en el pensamiento. Es que simplemente, fíjate, o sea, yo desde hace tiempo que vengo pensando el hecho de que estamos como desfasados en el tiempo. O sea, no estamos pensando desde la realidad del siglo XXI. O sea, simplemente el imperio va a la velocidad de la inteligencia artificial y nosotros no. No estamos pensando con esa, o sea, desde esas coordenadas y simplemente el no tener eso en cuenta, pues nos hace tener errores políticos graves. O sea, tan graves como el haber abierto la posibilidad de un secuestro express del presidente del proceso de transformación más importante del continente. O sea, yo he escuchado compañeros y compañeros que decían, ¿cómo es posible, no? Que el 3 de enero Nicolás Maduro estuviera, digamos, durmiendo como si nada, sabiendo la historia, pero también había como una confianza en las fuerzas militares, en todo el andamiaje militar y organizativo que se tenía, pero no se consideró de manera clara, profunda, la cuestión de la inteligencia artificial. O sea, como tú dices, hoy no se necesitan infiltrados reales, o sea, personas que están ahí, ¿no? O sea, encapuchados, sino que simplemente Estados Unidos tuvo una flota completa que era una flota de inteligencia. O sea, que estaban espiando lo que estaba pasando al interior de Venezuela, pero sin perder ni un minuto. O sea, tuvieron una capacidad de predicción. O sea, hoy en día se puede ver a través de las paredes. O sea, se tienen cámaras para eso. Hoy en día, no, o sea, desde el cielo, ¿no? Estamos completamente al desnudo. Si el imperio quiere ver lo que estamos haciendo, o sea, no hay manera de que escapemos. Ahora, como izquierdas estamos pensando eso, ¿no? O sea, como pueblos que buscan construcción de soberanía, estamos pensando esa realidad. O sea, en cualquier momento, yo me acuerdo en una entrevista que yo le hacía a Wafi Ibrahim del Líbano, y que decía, es que nosotros tenemos al dron en la ventana, ¿no? O sea, preparado para disparar. Eso nunca antes lo habíamos vivido. Y ese es el imperio al que nos estamos enfrentando. No lo tenemos como sopesado claramente y no hemos actualizado el pensamiento crítico hasta ese nivel. Sí. Y Vamos además es importante. necesitando, vamos necesitando una inteligencia artificial antiimperialista, decolonial, ¿no? Y comprometida con la vida, que sea incluso tan radicalmente comprometida con la vida que pueda sacrificarse por la vida. O sea, eso es lo que ahora nos toca crear, creo yo, o sea, de este lado, si nos queremos poner a la altura de esa inteligencia artificial de la muerte. Claro. Y hay que empezar por una inteligencia no artificial que cambie sus coordenadas, Katy. Ya no podemos seguir pensando en patria, muerte, moriremos. No, o sea, ya no es esa la apuesta. No es patria o muerte, moriremos. Bueno, es patria o muerte, viviremos. O sea, entonces necesitamos construir
rutas que nos permitan tener una lectura que implica el acto de la factibilidad como algo asentado en la realidad. Me parece que las construcciones que ideologizan al extremo, lejos de contribuir a los procesos de transformación que hemos venido enarbolando, le hace mucho, mucho eco al propio imperio. Y el régimen de Trump lo sabe, por eso es que han empeñado gran parte de su esfuerzo en el ámbito mediático y lo estamos viendo, ¿no? O sea, en construir todas estas falacias mediáticas que hacen que muchas de las inteligencias de izquierda y mucha de la gente de izquierda o que se reconoce progresista de izquierda o por lo menos no fascista y no de derecha, de repente puede entrar en ciertas confusiones pensando que hay un acto de traición. Yo creo que es momento de cambiar nuestras lecturas, de cambiar nuestros lentes, de entender la dimensión de la factibilidad y también de entender que esto es mucho más movible y mucho más complejo y que está cambiando efectivamente cada día y hay que ir sabiendo leer día con día los movimientos que se vienen. Por eso yo les decía, estos próximos días van a ser básicos para que vayamos entendiendo en qué sentido se está acomodando esta cartografía mundial donde hoy el foco está en Venezuela, pero también en el Medio Oriente. Irán es básico también y Asia, por supuesto, no desde el mismo lugar que Irán y Venezuela, en el sentido del asedio militar y de las amenazas imperiales y neocoloniales, pero tenemos también que ver cuáles son las respuestas que China empieza a ejercer en contra del gobierno norteamericano. Recordemos que China es el principal acreedor de Estados Unidos. Tiene la deuda de Estados Unidos, ha comprado la deuda de Estados Unidos. Ahora, también sabemos que el movimiento que hizo Estados Unidos garantiza un precio bajo del petróleo en términos de la relación oferta y demanda y que, bueno, eso no solamente beneficia a Estados Unidos directamente, ¿no? Entonces, también hay que hacer la lectura en términos de la economía global y empezar a ver en donde nosotros, la gente que hemos venido construyendo movilización, que es la que construyó también el proyecto bolivariano en Venezuela, que logró perfilar una apuesta de un Estado comunal, cómo nosotros y nosotras podemos contribuir en este proceso y empezar a tejer algo que no va a tener efectos inmediatos, pero que si no lo empezamos a construir ahora, vamos a tener un futuro mucho más poco alentador. Necesitamos empezar a dialogarnos, necesitamos empezar a restablecer puentes entre la gente organizada, hacer estrategias comunes, empezar a ver cuál es nuestro horizonte posible, cuál es nuestra ruta de factibilidad y empezar también a leer sin que caigamos en las falacias, en las fantasías, en las mentiras que se construyen como verdad en los medios y que va a ser una constante hoy con todo el avance tecnológico pues que está presente, ¿no? Sí, también me parece bien importante que empecemos a ver, ¿no? Lo que viene después de Venezuela. O sea, porque ya tenemos nuevos discursos, ¿no? O sea, Trump, pues primero ha sostenido que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional, así como también necesita América Latina como razones de seguridad nacional. Y bueno, también tratando de poner, ¿no? De poner límite a la presencia de Rusia y de China en todo el Ártico. No ha descartado presiones políticas, incluso opciones militares. O sea, está ahí, ¿no? Como avanzando en el discurso y, y creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, Cuba. ¿No? También Trump pues ha estado advirtiendo que Cuba pues no va a recibir más petróleo ni apoyo económico desde Venezuela y de alguna manera viene Cuba. O sea, se está también avanzando en la idea de que bueno, ya se hizo lo que se hizo en Venezuela y ahora es como el momento idóneo para también hacer caer una revolución que le ha plantado cara al imperio norteamericano por décadas y que ha llegado, como que está llegando la hora de Cuba. Colombia, también hay ahí amenazas súper importantes que tenemos que tener en cuenta.
en donde Trump pues ha dirigido críticas al presidente Petro, lo ha acusado igual de narcotraficante, cuando Petro se ha demostrado en la historia de su vida y de su compromiso político que ha sido uno de los más feroces combatientes del narcotráfico en Colombia. Y bueno, ha habido también, hay un intercambio, ya una llamada telefónica, pero una llamada telefónica que viene después de que Trump lo dijo en una conferencia de prensa, que se cuide el trasero, Petro, ¿no? Porque vamos para allá también. O sea, hay como, o sea, un disparo de amenazas por doquier, Irán mismo, ¿no? O sea, ahora también Irán, que está en medio de una revolución de colores, que hay que decirlo, que se viene preparando desde hace un montón de tiempo, donde curiosamente, ¿no? Comienza a emerger una crítica contra el gobierno de Irán, protestas que, que, bueno, sabemos muy bien cómo opera el imperio, cómo trabaja, cómo es capaz de movilizar y de transformar la opinión pública, ¿no? De impulsar, de crear fake news, de crear escenarios que después arrastran a la gente, efectivamente. O sea, no queremos tampoco negar que haya crítica, como tú bien dices, ¿no? O sea, oposiciones siempre va a haber. La cuestión es cómo el imperio ha hecho ciencia de hacer crecer esas oposiciones de los gobiernos que están buscando una soberanía de los recursos para el pueblo. Entonces es muy curioso, o sea, hay que ver dónde está Irán en la lista de los recursos naturales más codiciados alrededor del mundo. O sea, Irán es también una potencia de petróleo, de gas y de un montón de recursos que son apetecibles por el imperio. Entonces, los enemigos del imperio no surgen así de la nada. O sea, en la conferencia de prensa que vimos de Donald Trump, no se habló de democracia, se habló de petróleo, de cómo iba a empezar a fluir el petróleo para el imperio, ¿no? Y Entonces, además el bueno, manejo de rutas mercantiles, o sea, aparte de tener es de exactamente, recursos relevantes, hay rutas, por eso el Caribe es tan importante para Trump y claro. el Golfo de México, porque son rutas sobre las que quiere garantizarse el control. Yo creo que las directrices que Trump ya ha definido están muy claras para el mundo. O sea, esta lógica imperial y neocolonial, que además ha tomado el estilo del viejo oeste, está presente. Y eso no lo podemos negar. Yo creo que hay que partir de eso. O sea, la lógica de Trump es la lógica de verdad del viejo oeste, es la lógica de la amenaza, es la lógica del disparo, es la lógica de ninguna ley es válida. Pero en ese sentido, tampoco las locuras de Trump las podemos tomar ya de manera ingenua como locuras nada más. O sea, no podemos echar a la basura las declaraciones que ha hecho, porque lo que sí se han mostrado desde que tomó el poder hasta ahora es que todas esas locuras que en algún momento decíamos, este tipo está mal de su cabeza, está senil, etcétera, etcétera, pues no, eran realmente directrices que ha ido aterrizando en estrategias muy concretas que tienen que ver con presiones, que tienen que ver con la imposición de aranceles y que hoy tuvo que ver con una intervención de carácter militar a un territorio soberano y a un país que está legalmente constituido y que tiene un gobierno legal y constitucional. Entonces, las locuras de Trump no pueden ser tomadas en vano, no pueden ser tomadas así y tiradas a la basura. Está hablando de Cuba y eso tendría que alertarnos. Está hablando también de Groenlandia, que implica Bueno, también de México, de México. de México y Colombia. Y en ese sentido, no podemos caer en ingenuidades. A mí me parece también, como me comentaba también una compañera politóloga, es muy riesgoso incluso que se presente a Washington Petro cuando hay una amenaza de que se cuide el trasero y de que en cualquier momento lo pueden tomar preso. Me parece que también bueno, entiendo que no hay que caer en ingenuidades, pero también entiendo que en América Latina, lo que llamamos América Latina, había ya la nuestra América, hay una larga tradición, una muy larga tradición de
construir puentes de negociación antes que guerrear. Y eso lo podemos ver incluso en la historia de los procesos de conquista en México. Hay un trabajo muy interesante de Svetan Todorov, donde él va narrando cómo llega Hernán Cortés a México Tenochtitlan, y él hace un trabajo muy interesante en el sentido de decir, ¿por qué no guerrearon de inmediato? ¿Por qué cuando llega Hernán Cortés, sabiendo que venía, porque claro que los mexicas sabían que Hernán Cortés venía, porque sabemos también que Moctezuma recibía diariamente pescado fresco desde Veracruz. Había toda una red de corredores que traían, hacían comercio. Y entonces, ¿cómo no iban a saber que habían entrado por Veracruz los conquistadores si venía el pescado fresco desde Veracruz, ¿no? Entonces, lo que dice es, en nuestros pueblos, en el pueblo mexica, como en muchos pueblos, había una tradición diplomática, había una tradición de no guerrear antes de saber por qué guerreas. Y eso lo sabemos porque también está toda la tradición de las guerras floridas, que eran guerras pactadas. O sea, no se puede guerrear porque sí. Las lógicas de nuestros pueblos era uno guerrea sabiendo que guerrea, ¿no? Y por eso también muchas de Y hay como una lógica, un orden, ¿no? Y reglas. No y es hay así. reglas. Y eso no solamente se dio en el México de Tenochtitlán, sino que también se ha dado después de 300 años de independencia. Nuestros pueblos han contribuido enormemente a la creación y a la construcción de regulaciones legales, donde América Latina, desde el proceso también de las independencias, ya se formulaban una serie de principios que apelaban por la diplomacia y por la paz, ¿no? Entonces, claro, entendemos que, por ejemplo, se privilegia el principio de la negociación y del diálogo, pero también no tenemos que perder de vista que el gobierno norteamericano, hoy encabezado por el régimen de Trump, no tiene esa tradición. Su tradición es una tradición colonial, es una tradición imperial, es una tradición de expansionismo militar, de traición, es la lógica del viejo oeste, y que ante eso también tenemos que estar claros y claras de ir buscando rutas que no nos terminen sometiendo a una trampa de ratones, ¿no? Entonces, creo Claro. que tenemos que empezar a hacer lecturas donde, como muchos movimientos han dicho, hay que hacerlo desde, fuera, con, entre, abajo y arriba de toda esta, digamos, de todo este contexto. Es decir, no podemos negar que la negociación va a tener que ser una vía como lo está haciendo hoy para Venezuela, si quiere ganar tiempo, si quiere detener la amenaza militar que implicaría el derramamiento de sangre, pero tampoco es una apuesta que puede ser la única. Entonces tenemos que ir pensando de manera mucho más multidimensional y reconociendo los múltiples actores que podemos ser parte y contribuir a que nuestra América no quede sometida a la lógica imperial del régimen de Trump, colonial. Fíjate que estaba pensando también en, ¿te acuerdas Bartolomé de las Casas en la brevísima destrucción de las Indias? Es un libro que yo recomiendo muchísimo. Es un libro muy duro de leer. O sea, es un libro que chorrea sangre de principio a fin y es como muy doloroso leer cómo se dio esa destrucción de las Indias. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y Juan José Bautista hacía mucho énfasis en ello, filósofo boliviano, que nuestros pueblos originarios no tenían un concepto de maldad como el que llegó de Europa. Es decir, no se tenía la dimensión de que era posible traicionar, mentir, o sea, engañar, más allá de todo. Entonces, esa fue como una de las grandes razones por las cuales nuestros pueblos originarios sucumben ante los europeos. O sea, no se tenía esa tradición, había códigos, había límites. Es decir, como tú bien lo has señalado, o sea, la guerra no era el comienzo de la destrucción, no era el caos, sino que la guerra también tenía una lógica y un sentido, que no era una guerra por la muerte, sino que era una guerra por la vida, de todas maneras. Entonces, como que había un sustrato de ética que estaba o sea, por detrás, que era la restitución del ciclo de la vida.
Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo creo que también tenemos que ir aprendiendo, que como decía el Che Guevara, ¿no? En el imperio no podemos confiar ni un tantito así. A mí me da mucha preocupación cuando vemos la historia, todo esto que tú has relatado y que tenemos ejemplos hoy en día. O sea, ¿qué pasó ahora, hace unos meses, cuando se reunió una mesa de negociación en Qatar, en donde se llamó al liderazgo de Hamas y se voló a toda esa gente, ¿no? Con o sea, con un desdén que incluso se llevaron a gente de los negociadores de Qatar. Entonces, ¿ante qué estamos? O sea, ¿cuál es el límite? O sea, cuando yo planteo estos temas, digamos, se los planteo más como pregunta, porque realmente es muy difícil. O sea, hablamos de la negociación y yo digo, hermanos venezolanos, estamos aquí, estamos con ustedes, pero tengamos en cuenta de que aquellos que van a ir a negociar por parte del gobierno y del imperio norteamericano son marines. Son marines disfrazados. O sea, no podemos esperar otra cosa. Y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar a esos liderazgos que van a ir a la negociación, porque si no, digamos, podemos como echar toda la leña al fuego y quedarnos en una gran hoguera, o sea, quedarnos ahí. Entonces tenemos que ser como muy estratégicos otra vez, ¿no? Pensar el principio de factibilidad, conocer la historia y saber quién es. O sea, ese enemigo que tenemos enfrente y con quien no tenemos de otra más que entrar en el diálogo y en la negociación. Diálogo, no sé, diálogo es mucho decir, porque realmente con un interlocutor así es imposible el diálogo, pero que vamos a entrar, ¿no? En un intercambio tenemos que tener muy claro quién es ese otro interlocutor, qué podemos esperar, qué ha dado en la historia y qué es lo que quiere. Y darle, digamos, de comer, pero tenemos que ser, ahora sí como que la razón estratégica tiene que estar por delante, ¿no? Poner la ¿Sabes? razón instrumental al servicio de la vida. No ¿Y tengo sabes ninguna qué, Katy? receta que dar, solamente preguntas y mucha preocupación. Claro. Y sabes que, Katy, yo creo que también es importante no apostarle a una sola vía. O sea, la vía de la negociación no es la única. Es la que, la que es inevitable que hay que caminar, porque ante Es el verdad. contexto y las condiciones con el cañón en la cabeza no hay opción, pero no es la vía a la que se le tiene que apostar todo. Tenemos que empezar a hacer los múltiples caminos y eso hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuáles son las otras rutas? Por eso yo te decía, así como muchos movimientos entendieron que hay que estar dentro, fuera, por encima del Estado, por debajo y desbordándolo, en esta ya tenemos que cambiar la coordenada de negociación versus traición, entonces patria o muerte moriremos. No, esa ya no nos sirve, esas ya no son las coordenadas desde las que debemos pensar desde las izquierdas o desde los progresismos o desde los terrenos de la no derecha y de no fascismo. Tenemos que empezar a ver que esa ruta se vuelve una ruta, digamos, que casi, casi no se puede negar, pero no es la ruta única sobre la que hay que construir. Hay que empezar a construir en esos otros terrenos y escenarios que nos permitan que no sea tan desfavorable esa negociación, pero ahí no está la apuesta del todo, aunque hay que hacerla, porque si no, estamos destinadas a la intervención militar, a la sangre y al exterminio. Pero ojo, no se puede poner todos los huevos de la gallina en ese canasto. Entonces necesitamos reactivar. Empezamos a pensar cuáles son los otros escenarios, cómo se puede activar. Hace poco platicábamos en un intercambio, más que platicar como en verbal, sino en escritura, con gente que está vinculada al ámbito de los derechos humanos, de todas estas redes, porque, o sea, evidentemente Netanyahu y Trump son unos criminales, han hecho crímenes de lesa humanidad. Las instancias internacionales que han colapsado evidentemente no los van a llevar a juicio, pero los pueblos hay que llevar a juicio a esos criminales. ¿Cómo restablecemos redes para generar conciencia
mundial de que es inaceptable para nosotros y para nosotras que estos criminales sigan impunes. Por lo menos hay que hacerlo en términos de ¿cómo se llaman estos espacios de justicia popular, ¿no? O Sí. sea, hacerlo. Tribunales de los pueblos, digamos. Y ese, por ejemplo, es una vía que genera conciencia y que además nos unifica, pero también hay otras rutas. Entonces, yo creo que ese es parte del desafío, o sea, no quedarnos solamente con una lógica en una ruta, en un camino, en una vereda, cuando en realidad esto está trazado por muchos caminos. El poder los poderes imperiales sí lo saben y nosotros ya no podemos estar en la ingenuidad de pensar que, entonces negocian es traición como si fuera la única ruta, porque hay muchas otras rutas y hay muchas otras lecturas que hay que entrecruzar, ¿no? Entonces, bueno, más allá de ese escenario, que es un escenario que en este contexto pues es inevitable, digamos, hay otros tantos que tenemos que empezar a andar, a caminar. Y el que nos toca a nosotros y a nosotras, la gente de a pie, la gente que hemos construido redes, que hemos hecho movimientos, que hacemos y que hemos empeñado nuestra vida en la formación política, en los procesos organizados, lo que nos toca es empezar también a articular y reactivar eso en confluencia con estas otras rutas necesarias para que no sea la opción del imperio, de la lógica neocolonial, de los poderes que se imponga rotundamente sobre nuestros pueblos. Como decías, Katy, nuestra apuesta es por la posibilidad de la existencia y la vida de nuestros pueblos y la tenemos que hacer valer, como sea posible. Y fíjate que en este punto que me parece crucial, ¿no? De abrir las acciones y la estrategia a distintas dimensiones de la realidad, o sea, como a dar la lucha en distintas trincheras. Creo que también se abre una oportunidad. Fíjate qué cosa, o sea, se destruye el orden internacional, ¿no? Se secuestra un presidente, o sea, todo lo que pudiera, ¿no? Valer de organismos internacionales, hoy día está tirado en el cesto de basura, no sirve para nada. Y bueno, aunque se llame, ¿no? A las reuniones de estos organismos, casi no trasciende en absoluto, o sea, la impunidad es total. Sin embargo, al interior de Estados Unidos también comienza una lucha que va a ser bien importante, porque este juicio que hoy se ha comenzado, ¿no? De contra el presidente Nicolás Maduro, en donde se lo trata de incriminar, ¿no? Como un narcotraficante, como un terrorista, o sea, con todos estos cargos que se van desarticulando, o sea, poco a poco va cayendo toda esta falsedad, ¿no? Todas estas fake news, este loafer, o sea, va quedando por el piso porque no se sostiene, o sea, no hay manera, no hay pruebas, sino que todo va al final cayendo y lo que queda, entonces, al desnudo es la impunidad, o sea, es la impunidad total, o sea, secuestré un presidente porque me dio la gana, ¿no? O sea, porque quiero su petróleo. Eso es lo único que se puede decir así de manera desnuda. Sin embargo, o sea, el aparataje también institucional, legítimo, ¿no? O sea, legal de Estados Unidos también empieza a desquebrajarse. Porque fíjate que en general los robos de cuello blanco, ¿no? Y todo lo que la corrupción que se lleva a cabo al interior del imperio, es una corrupción que guarda las formas. O sea, para ellos es muy importante guardar esas formas. Y hoy esas formas no dan más. O sea, no hay manera de justificarlo. Y hoy lo que está quedando al desnudo es eso. Entonces, o se desquebraja de una vez, ¿no? El sistema judicial de Estados Unidos, o se cae el juicio de Maduro. Entonces, estamos en un momento bien importante y no hay que perder de vista que de todas maneras, o sea, al interior de ese aparataje corrupto y todo lo que tú quieras, hay gente valiosa, o sea, hay gente que realmente cree en la institucionalidad y que ha dado su vida también por eso. O sea, tenemos muchos ejemplos en la historia de ese país. O sea, tampoco podemos como
dar rienda suelta como si todo fuese una, digamos, un aparataje imperial y sin principios. O sea, ha habido también principios al interior y ha habido gente que ha dado la vida también por ese proceso. Entonces, esa lucha va a ser ahora muy importante porque este sistema que hoy empieza como a desmoronarse, se va a tener que enfrentar a esta situación. ¿Qué van a hacer cuando no haya o sea, un argumento que realmente sostenga el secuestro de Nicolás Maduro? ¿Qué va a hacer el aparato? ¿Qué va a hacer el gobierno norteamericano cuando eso quede como a la luz de todo el mundo claramente? Entonces, yo creo que, o sea, fíjate lo que voy a decir, pero hoy estaba pensando, dije, yo creo que este secuestro de Nicolás Maduro ahora sí que puede dar lugar a una guerra civil. O sea, este puede ser el punto de quiebre que entonces la gente diga, O sea, basta, se acabó. No, o sea, no vale más. Las instituciones que tenemos son instituciones de rapiña del mundo entero. Y hay gente que no lo va a soportar. No lo va a soportar. La gente de a pie que está luchando, hoy día están luchando contra el ICE, que está matando migrantes y ahora ya empieza también a pisar, ¿no? A los mismos estadounidenses. Entonces, se cae por todos lados. Entonces, fíjate, quizá no sea la presión internacional, sino que por dentro, como decía Dussel, como decía Juan José, quizá ahora sí es el momento de que se desquebraja por dentro el imperio porque se rompe ante un secuestro que no va a poder justificar. Y ahora sí se cumpliría la profecía que decía Chávez y que decía Maduro, de que el que se mete con Venezuela, ¿te acuerdas? Se quema, Y se ¿no? quema. Ujú. Y fíjate que es bien interesante porque eh, las acciones del ICE que empezó con migrantes y que empezó a escalar, hoy llegaron a la gente blanca. O sea, lo que pasó en Minneapolis, un asesinato a una mujer blanca, eso está teniendo efectos importantes, porque claro, en la subjetividad de muchos y muchas norteamericanas, pues si eso pasa con un negro o una negra, digamos, no tiene el mismo impacto que si le está pasando a población blanca. Y en el momento en que empiezan a tocar a la población blanca, eso tiene efectos, es muy racista, pero tiene efectos diferentes, ¿no? Entonces, es verdad, yo me acuerdo en una conversación previa que tuvimos, Katy, para Avia la Soberana, que tú decías y hacías un llamado al pueblo de Estados Unidos, que no es lo mismo que el gobierno de los Estados Unidos y el régimen impuesto por Donald Trump. Tú llamabas justamente a la movilización. La movilización que hubo en Nueva York fue muy relevante, muy, muy relevante. Y yo creo que la escalada que está tomando el régimen de Trump a nivel continental también la está haciendo a nivel interno. Se vienen el proceso electoral intermedio en este año en Estados Unidos y yo estoy convencida de que Trump no lo va a permitir. En un acto dictatorial es muy probable que genere las condiciones para que eso no sea posible, porque está perdiendo de manera muy importante tanto credibilidad como apoyo popular, ¿no? Entonces, o sea, también hay una embestida interna que tiene que ser leída como la posibilidad de que se genere una reacción y una protesta que pueda también encontrarse y tender puentes con otro tipo de movilizaciones, apuestas y protestas, porque bueno, también tenemos que apelar a la movilización, como tú decías en esa conversación a la que referí, del pueblo norteamericano, de lo que nosotros llamamos pueblo norteamericano y de la gente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante también leer lo que está pasando internamente y cómo Trump no solamente se consolida o pretende consolidarse como el dueño de la hacienda mundial, sino que también está teniendo una serie de acciones que tienen efecto al interior de Estados Unidos y que esperemos que puedan también explosionar en detrimento de esta lógica dictatorial, de esta lógica autoritaria, de esta lógica fascista, no colonial e imperial que encabeza el régimen de Trump, ¿no?
Sí, realmente se vienen un montón de retos, pero yo creo que el llamar eso a movilizaciones va a ser muy importante. El que sean los pueblos quienes den la cara, porque finalmente ante lo que estamos hoy es ante la posibilidad de la instauración de un modo de ser en el mundo que es la prepotencia absoluta. O sea, ese es el ejemplo, eso es lo que se está hoy en día impulsando con estas acciones. O sea, el que es más dominador, el que avasalla mejor, ¿no? O sea, el principal buleador es el que va a reinar el mundo. O sea, ese es el mensaje. Entonces, ¿hacia allá quiere ir la humanidad? O sea, eso es lo que estamos como hoy en día eh, ante la posibilidad de pararlo o no pararlo. O sea, ahí tenemos Gaza. O sea, Gaza ha sido el avasallamiento de un pueblo, de una población indefensa, simplemente porque quiero su territorio, ¿no? Es la tierra vacía. Como decía Trump en la última conferencia en la conferencia de prensa inmediatamente después del secuestro, dijo, Venezuela es un país muerto. A mí me pareció fuertísimo eso, o sea, unas palabras como, era como la tierra vacía de la que hablaba Locke, ¿no? O sea, un país muerto, o sea, toda esa gente, toda esa población vale para nada, o sea, están muertos antes, antes de matarlos, por eso que ya si los mato no tiene ninguna importancia, porque ya estaban muertos antes, ¿no? Es muy fuerte, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día creo que nos tiene que remover de manera que no podemos seguir viviendo sin involucrarnos políticamente. Estamos llamados, ahora sí, como seres humanos, a implicarnos, a organizarnos, a no quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, si no hacemos nada, pues seremos también cómplices de eso. O sea, es muy fuerte. Y justo quería como, ya que nos vamos acercando al final del programa, recordar que estamos hoy después de 23 años de la experiencia de golpe en Venezuela. En aquel momento, en el 2002, ¿no? Cuando se secuestró también a Chávez, pero que el pueblo salió, fue un secuestro al final no efectivo porque el pueblo, la movilización fue tal que los mismos que habían secuestrado al presidente, digamos, sucumbieron y hubo ahí un rescate de los propios militares y una organización, pero acompañada de un pueblo en lucha. Y hoy, después de 23 años, o sea, estamos hablando de una generación nueva que no había vivido esta experiencia de golpe. Entonces son revolucionarios en Venezuela que están enfrentando una vez más el llamado a la movilización y a la organización. O sea, esto nos tiene que también llevar a repensar la cuestión de la formación política, al pasar la batuta. No podemos olvidar lo que ha pasado en la historia, tenemos que ir sosteniendo estos procesos de construcción de soberanía y no perder la memoria, porque justamente son los jóvenes hoy en día los que tienen que llevar adelante esta lucha. Y además que yo digo, son ellos porque también ya es la generación de la inteligencia artificial, nos tienen que ayudar a actualizar esta organización y llevarla a otro nivel. Porque estamos viviendo otra realidad y creo que nosotros, ¿no? Que somos la generación intermedia batallando ya con las nuevas tecnologías, porque nos han agarrado en entremedio, ya no tenemos 5 años ya con el celular, o sea, nos llegó tarde eh, y tenemos que hacer esa actualización. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para llamar a implicarnos mucho más en la formación política como parte de las tareas fundamentales de resistencia para el nuevo siglo XXI. Así es, Katy, tenemos muchos desafíos, muchos retos
Y pues hay que estar muy atentas y muy atentos a lo que suceda en estos días, porque me parece que, insisto, lo que pasa en los próximos días nos va a permitir ir construyendo esa cartografía, empezar a ver ese mapa de reconfiguración de este orden global, pero también de por dónde se avisoran vías de accionar frente a lo que está pasando en Venezuela y en nuestra América. Lo que no podemos dejar de hacer es movilizarnos, no podemos caer en la engañosa trampa del relato de la traición o del relato que inmovilice. Eso no nos podemos dar esa oportunidad. Y creo que también hoy más que nunca estamos en otro lugar y quienes hemos ido articulando, hemos ido creando los espacios de los movimientos, la movilización, la acción colectiva, tampoco podemos caer en la trampa de confrontarnos. Yo creo que es momento también de estos diálogos en los que podemos tener posiciones a veces enfocadas en lugares diferentes y nos podemos ir corrigiendo, ir reconociendo eso a la luz de los eventos. Es parte de la enseñanza. Entonces yo creo que no es momento de la confrontación interna, no es momento, eso no significa que tengamos posiciones y miradas distintas y podamos dialogarnos y escucharnos, pero no es momento de la desesperanza y no es momento de la confrontación interna, es momento de empezar a pensar cómo accionamos y cómo entendemos la complejidad de lo que acontece hoy en el mundo de nuestra América, porque ya no podemos caer en la ingenuidad de las narrativas coloniales, ni tampoco podemos caer en la tentación de la inmovilidad. Tenemos un desafío importante y hay que tomar el reto y hay que tomar la responsabilidad que tenemos porque, porque nos ha llegado el agua al cuello, ¿no? Es verdad. Pues muchas gracias, querida Karina. Yo creo que en este punto último que has señalado, realmente el pueblo bolivariano y también el liderazgo bolivariano nos están dando nuevas lecciones para pensar una política de la liberación y el tema de la factibilidad de la transformación. Así es. Y recordamos con esto también a nuestro querido maestro Enrique Dussel, que bueno, forma parte de nuestros ancestros y nuestras ancestras, que esperemos que también nos respalden en estos procesos. Eso. Amén. Un abrazo, querida. Gracias. Encantada de estar contigo, Katy, y bueno, pues seguimos. Hasta Seguimos. siempre.